Señoras y señores, estimados amigos, es un gusto saludarlos en esta segunda jornada de nuestro quinto seminario de vivienda sustentable, organizado por el Centro UC de Innovación en Madera y también por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ambos han estado trabajando desde el año 2015 en acciones que han estado capacitando, difundiendo y concretando proyectos en función de construir esta hoja de ruta y velar por la ejecución de iniciativas planteadas hacia una construcción sustentable. En estas dos jornadas revisaremos los desafíos de las políticas públicas para el desarrollo de la vivienda en Chile, desde la perspectiva multidisciplinaria del manejo de la madera como material renovable y altamente versátil para su uso en construcción. El día de ayer tuvimos cerca de 600 personas conectadas a esta actividad y para hoy pronosticamos lo mismo. Saludos para cada uno de quienes hoy está acompañándonos vía remota en esta interesante actividad y, por cierto, a cada una de las autoridades que también está presente a través de esta conexión. Queremos recordarles que durante esta jornada y a través del desarrollo de las diferentes ponencias, ustedes podrán realizar sus preguntas e inquietudes a los expositores a través del chat que está dispuesto para poder conocer lo que son los planteamientos de cada una de las diferentes exposiciones. Queremos dar inicio a esta jornada con la exposición que presentará el señor Pablo Guindos, titulada Losas híbridas con baja huella de carbono. El señor Pablo Guindos es especialista en el diseño y construcción de estructuras de madera y es director académico del Centro de Innovación en Madera UC. Es jefe del programa de Diplomado Diseño, Cálculo y Construcción en Madera del mismo centro y también de la universidad. Pablo, muy bienvenido y gracias por comenzar esta jornada de nuestro quinto seminario de vivienda sustentable. Muchas gracias a ti, Alejandro, y muchas gracias a todos los asistentes por venir a este seminario tan importante para nosotros. Bueno, el título de mi charla es Bases técnicas para la inclusión de losas industrializables de baja huella de carbono en la normativa chilena y tiene que ver precisamente con la habilitación de distintas soluciones constructivas que se pueden utilizar como losas tanto para edificios de madera como para edificios mixtos de madera-hormigón. En cuanto al contexto general de este proyecto, bueno, primero de todo decirles que el proyecto es un proyecto que se realiza efectivamente por el Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica, pero también tiene como institución asociada a la Universidad del Biobío y se realiza bajo el mandato de la DITEC del Ministerio de Vivienda y es un proyecto FONDEF FONDEF IDEA, que está lógicamente apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Bueno, para comentarles el contexto general del proyecto, lo conocido por la mayoría, ¿no? Existe un déficit muy elevado de viviendas en nuestro país. De este gran número de 700.000 viviendas de déficit, el 73% se corresponde a familias que tienen bajos ingresos y la productividad durante los últimos 20 años en el sector de la construcción ha ido disminuyendo en lugar de aumentar, pese a que la demanda se ha ido incrementando, ¿no? Entonces esto nos pone en un contexto de un problema nacional que requiere un esfuerzo de todas las partes, y entre ellas la academia, por crear soluciones tecnológicas que permitan pues satisfacer de mejor manera toda esta demanda, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, uno puede analizar que el 80% de las viviendas de Chile se realizan en hormigón o madera aproximadamente, pero solo un 0,5% son industrializadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vimos como academia pues la oportunidad, ¿no?, de incorporar una solución tecnológica que eran las losas industrializadas de madera y madera hormigón, eh, como una forma de poder eficientar toda esta productividad que necesitamos incrementar, ¿no? Esto es básicamente el contexto en el que se gestó este proyecto. Y bueno, todo esto suena muy bien, ¿no? Hagamos las losas industrializadas, de este modo vamos a poder construir mucho más rápido los edificios de madera y los edificios de madera hormigón, pero existen ciertos problemas para ello, ¿no? Y también esto es un motivo por el cual a día de hoy hay muy poca industrialización, ¿no?, en el sector todavía.
Bueno, en hormigón el problema que tenemos básicamente, como muchos ya conocerán, ¿no? Es que cuando uno industrializa un edificio, pues pierde la continuidad, ¿no? de las uniones. También el precio habitualmente es un problema en comparación con un edificio de hormigón convencional y también, lógicamente, pues el peso de transportar los materiales, ¿no? Em, por otra parte, uno puede pensar, ok, entonces, ¿cuál podría ser el beneficio de utilizar una losa madera hormigón industrializada en un edificio de hormigón, ¿no? Bueno, pues la primera ventaja que uno puede ver es que la madera se podría comportar como una especie de moldaje permanente que haría mucho más eficiente, lógicamente, el proceso de construcción, sería mucho más rápido, solo requeriría un alzaprimas y también pues, que sería mucho más ligero, ¿no? Y por otro lado, pues permitiría compensar en gran manera la huella de carbono en un edificio de hormigón, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, en resumen, el empleo de losas industrializadas de madera hormigón en edificios de hormigón, pues hace todo el sentido, ¿no? Por todo lo que he comentado. Y en madera, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el gap que uno puede solventar o que existe para utilizar losas industrializadas? Pues básicamente falta la normativa y las bases técnicas para hacerlo, ¿vale? Si bien existen ya y se han hecho avances muy significativos en la normativa de madera, tanto en tema de muros como diseño sísmico, todavía existen ciertos vacíos para la utilización de losas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista lateral. Entonces, frente a este contexto de necesidad imperiosa de incrementar la productividad en la construcción y de los problemas que tienen actualmente los industrializados, ¿no? Los edificios industrializados, la solución que proponemos es desarrollar desde el punto de vista técnico estos dos tipos de losas que están viendo en sus pantallas, ¿no? Por un lado, ahí a la izquierda pueden ver losas de madera hormigón, en donde, como comentaba, pues la madera que está debajo, la bajolosa de madera, viene de una forma más o menos industrializada a la obra y eso permite utilizar una especie como de moldaje permanente, ¿eh? Que luego permite pues verter el hormigón y hacer el proceso mucho más rápido y más eficiente, ¿vale? También existe la opción de que ese hormigón no sea vertido en obra, sino que también puede ser prefabricado, ¿vale? Esa es también una opción adicional de ese tipo de losas. Y como comentaba, este tipo de losa pues tiene el beneficio de un peso muy inferior, una huella de carbono muchísimo mejor, mucho más ligera, ¿no? Mucho más rápida eh, y más eficiente. Bien, y a la derecha lo que pueden ver es una losa de madera industrializada, ¿no? En donde ahí tenemos una sobrelosa de hormigón, sino que directamente viene una losa de madera totalmente terminada, ¿vale? Entonces, como comentaba, estos dos tipos de losas, si bien ya se han utilizado en Chile, todavía existen ciertos vacíos técnicos y caracterizaciones de desempeño que es precisamente el objetivo de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos exactamente vamos a estar midiendo y estamos investigando y desarrollando técnicamente? Pues principalmente lo que más necesitamos es conocer cómo realizar el diseño gravitacional de las losas de la izquierda y el diseño lateral sísmico viento de las losas de la derecha. Eso es básicamente, ¿vale? Adicionalmente, también este proyecto está tratando de buscar soluciones técnicas que permitan rápido ensamblaje de este tipo de losas a los muros. Y finalmente, como último entregable de este proyecto, también vamos a estar caracterizando el desempeño no estructural, térmico, acústico, fuego y la huella de carbono, ¿vale? Entonces, este paquete de desarrollo técnico es lo que se pretende entregar al Ministerio de Vivienda en base a muchas soluciones constructivas y mucha información técnica de ensayos que permita pues, a cualquier empresa, en cualquier proyecto, utilizar este tipo de losas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, aquí vienen enumerados los objetivos del proyecto.
como comentaba, es muy simple, simplemente voy a resumirlos. Es el desempeño sísmico de las losas de madera, desempeño lateral, ensayos, el desempeño flexional de losas de madera hormigón, también en base a ensayos, para proponer metodologías de diseño. Y luego el desempeño de las uniones losa-muro y su constructibilidad, ¿vale? Tanto desde el punto de vista estructural como constructivo, y finalmente térmico, acústico, fuego y huella de carbono, para ya culminar con la transferencia al Ministerio de Vivienda. Bueno, en cuanto a la metodología, no me voy a meter muy en detalle, les pido disculpas que está un poco sobrecargada esta lámina, pero bueno, simplemente comentarles que el desempeño sísmico lateral se evalúa con un tipo de ensayos que está normalizado y que es a escala real, en donde una losa se tumba y lateralmente se le aplica una fuerza para poder conocer bien cuál es su rigidez y su resistencia. En cuanto a los ensayos a flexión, también disponemos de ensayos normalizados de losas. Y además de estos ensayos normalizados, vamos también a realizar ensayos de vibraciones no destructivos y también vamos a evaluar el comportamiento a largo plazo, no solo a corto plazo. Por otro lado, también vamos a realizar ensayos cíclicos para poder caracterizar el desempeño de las uniones losa-muro y finalmente también lógicamente, con ensayos normalizados y con procedimientos internacionales contrastados, vamos a estar entonces evaluando el comportamiento no estructural, ¿vale? El desempeño estructural. Bueno, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Bio Bio son las entidades académicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es la entidad sociedad principal mandante, y luego tenemos una entidad sociedad secundaria que es el Grupo Inmobiliario I7, y finalmente una entidad interesada que es la industrializadora E2E. Este es el consorcio del proyecto. Muy bien, bueno, pues comentarles a grosso modo que el proyecto se encuentra aproximadamente a la mitad de ejecución. Termina formalmente en diciembre de este año. Tiene una duración de 2 años, ¿vale? Entonces estamos más o menos en la mitad. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer va a ser presentarles un resumen de los avances que hemos tenido a la fecha en el proyecto, ¿vale? Bueno, el proyecto también, muy a nivel macro, comentarles que tiene 2 grandes fases. Una primera fase experimental, en donde estamos realizando pues, todos los ensayos estructurales de las losas, tanto laterales como flexionales, de uniones, etc. Y una segunda fase, en donde vamos a estar haciendo más bien un análisis de resultados y una serie de modelos que nos permitan luego ya hacer las propuestas prenormativas, ¿no? A nivel de cómo se deben realizar los diseños de estas losas, las construcciones, los detalles, las restricciones y todo ello, ¿vale? Entonces, en este punto del proyecto, lógicamente, nos encontramos terminando lo que es la fase experimental, ¿vale? Para posteriormente pasar a la fase más bien analítica y de modelación, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la fase experimental, hemos realizado ya a la fecha multitud de ensayos y hemos preparado una gran cantidad de probetas sin precedentes a nivel nacional, lógicamente, en cuanto a losas de madera. Y aquí pueden ver un ejemplo de una unión losa-muro, ¿no? Que así es como se ve, perdón, madera hormigón en una losa mixta, ¿vale? Una losa mixta, como les comentaba, pues lo que tenemos es una parte inferior de madera, esta de aquí, y una parte superior de hormigón, ¿vale? Entonces es muy importante conocer cómo hay que unir el hormigón a la madera, ¿vale? Entonces con estas probetas que están en la pantalla, nosotros somos capaces de caracterizar el desempeño de estas uniones que unen la madera al hormigón, ¿vale? Y aquí pueden ver el ejemplo de algunas probetas, algunas uniones que hemos estado ensayando. Aquí ven también, por ejemplo, pues una losa completa de madera hormigón que ya hemos estado fabricando. Es una losa de grandes dimensiones, de más de 4 metros, que vamos a estar ensayando. Aquí ven el proceso de fabricación en el Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica, en donde pues hemos preparado las probetas, y ahora estas probetas se van a ensayar a flexión a 4 puntos, un par de apoyos,
un par de fuerzas y entonces vamos a evaluar el comportamiento a flexión de estas probetas. Luego también vamos a realizar ensayos de vibración y vamos a realizar ensayos de creep a largo plazo, ¿vale? De este modo vamos a poder especificar con detalle cómo debe realizarse el diseño flexional de losas mixtas de madera hormigón, tanto a corto como a largo plazo. Además de esta metodología constructiva, en donde una empresa pues lleva una losa completamente prefabricada de madera a la obra y luego en la obra vierte el hormigón y entonces ya queda finalizada la losa. Los muros que están aquí al lado pueden ser muros de madera o muros de hormigón, no importa, los muros de hormigón pueden tener continuidad con los refuerzos que van de la losa al muro. Por tanto, esta solución es tanto para edificios de madera como para edificios de hormigón. Bien, entonces, como comentaba, además de esta metodología que están viendo aquí, también es posible que tanto la madera como el hormigón venga totalmente prefabricado, ¿vale? En cuyo caso es muy importante idear soluciones tecnológicas que permitan unir la madera al hormigón, siendo que el hormigón ya está fraguado, ¿vale? Entonces hemos estado investigando e ideando distintos conectores y aquí están viendo uno de los que hemos fabricado, lo van a ver aquí mejor, en donde pues básicamente lo que hacemos es que incorporamos una serie de tubos. Bueno, esto lo hemos realizado con impresión 3D, pero se puede realizar a nivel industrial, es muy poco costoso. Son una serie de tubos de plástico en este caso, que en el interior tienen una placa de acero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora esta bajo losa de madera que están viendo en la pantalla se puede hormigonar en su parte de arriba y queda este tubo hueco por dentro, ¿vale? Entonces, luego podemos llevar el hormigón, que por así decirlo, para que me entiendan, ya viene con unos huecos hechos y unas plaquitas que están embebidas, unas plaquetas de acero, y entonces ese hormigón ya se puede directamente atornillar a la madera, ¿vale? De este modo, pues se puede de una forma muy eficiente hacer losas mixtas de madera-hormigón, siendo que tanto la madera como el hormigón están prefabricados, ¿vale? Entonces, es una solución muy rápida, que es muy beneficiosa para la madera porque permite incrementar las luces de las losas. Bueno, además de esta serie de ensayos y de especímenes gravitacionales que les he mostrado, hemos hecho y estamos haciendo una campaña experimental también sin precedentes en cuanto al comportamiento lateral sísmico-viento de este tipo de losas, de las losas de madera, no madera hormigón, sino madera. Las de madera hormigón no las ensayamos lateralmente. ¿Por qué? Porque en realidad se comportan como una losa de hormigón desde el punto de vista lateral, ¿vale? Entonces solo ensayamos de forma lateral las losas de madera y de forma gravitacional las losas madera-hormigón. Las losas de madera solo no las tenemos que ensayar de forma gravitacional porque ya se sabe bien cómo se comportan, ¿vale? Bien, entonces esta es la matriz experimental. Cada fila que están viendo en este recuadro es un tipo de losa diferente con repeticiones y con una determinada configuración en cuanto al tipo de terminación, en cuanto al tipo de clavo, etcétera, ¿vale? Entonces, como están viendo, pues vamos a ensayar un paquete enorme, bastante grande de tipos de losas, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que vamos a poder caracterizar? Pues podemos caracterizar muy bien cuál es el desempeño lateral sísmico de losas de entramado ligero, con vigas high joist, con terminación de terciado y con terminación de OSB, con y sin yeso cartón, con CLT, etcétera, ¿vale? En verdad, pues prácticamente todos los tipos de losas que se pueden utilizar en la madera los vamos a enseñar lateralmente, ¿vale? Bien, entonces aquí les mostramos algunos ensayos que estamos haciendo. Esto es un ensayo a escala real, mide aproximadamente unos 4,5 metros de ancho, esa losa que están viendo en la pantalla, y para poder entender súper bien el comportamiento estructural, no solo ensayamos las losas, sino que también ensayamos previamente solo el marco, es decir, antes de tapar la losa, antes de arriostrarla con planchas de OSB, de terciado, pues ensayamos también el marco, ¿vale?
Entonces aquí están viendo, para que vean cómo se hace un ensayo lateral, si no lo conocían, es simplemente una flexión, por así decirlo, en el plano de la losa, ¿vale? Entonces, de este modo hemos estado ensayando todo tipo de losas. Aquí ven, por ejemplo, una losa revestida de OSB y aquí una losa revestida de terciado, ¿vale? Entonces esto lo hacemos con distintos patrones de clavado, distintos tipos de clavo, etcétera, y esto nos permite pues tener una matriz experimental eh, bueno, pues le permite al diseñador básicamente conocer cuál es el desempeño de cualquier tipo de losa o prácticamente cualquier tipo de losa que quiera emplear, ¿vale? Bueno, aquí ven también la preparación de una losa con vigas y joist. Las losas vamos a hacerlas no lo he comentado, pero en dos variantes diferentes, una losa, por así decirlo, normal y otra losa de gran resistencia. ¿Qué es una losa de gran resistencia? Las losas de gran resistencia son losas que tienen un clavado más cercano, los clavos están más cerca y tienen un mayor número de elementos de entramado, ¿vale? Y esas losas pues, permiten tener una capacidad lateral muy superior. Bueno, también aquí están viendo losas que vamos a estar ensayando de CT, ¿vale? Con distintos tipos de conectores de corte. Bueno, aquí pueden ver entonces la carta GAN del proyecto. Les pido disculpas que está un poco pequeña porque son muchas actividades, pero como les comentaba, ahora estamos básicamente a la mitad del proyecto y ya, bueno, pues prácticamente nos están faltando 2 meses para terminar toda la campaña experimental, ¿vale? Aproximadamente. Luego de esta campaña experimental vamos a hacer una serie de estudios de diseño, estudios de cálculo numéricos, como comentaba, y esto nos permitirá tener entonces la base técnica junto con también, disculpen que no lo comenté, los ensayos no estructurales de térmico, acústico, fuego y huella de carbono se hacen al final del proyecto. Una vez tengamos todo esto terminado, pues ya estaremos en condiciones de poder habilitar, por así decirlo, todo este tipo de losas industrializadas de madera y losas de madera hormigón para realizar cualquier tipo de edificio, tanto de madera como de hormigón y madera hormigón, edificios mixtos. Bueno, termino comentándoles un poco la conclusión, y es que, bueno, a la fecha comentarles que en Chile, bueno, como saben, en los últimos años, y ahora verán en la próxima presentación que tiene el profesor Hernán Santamaría, se ha hecho una caracterización muy importante en cuanto a los muros de madera y el comportamiento estructural de edificios básicos. Y este proyecto es un proyecto muy importante que complementa todo el esfuerzo que se ha realizado a nivel nacional anteriormente, porque va a permitir caracterizar de muy buena manera todas las losas, lo cual es muy importante no solo para completar el conocimiento de los edificios de madera, sino también para habilitar este tipo de soluciones para edificios madera-hormigón, en donde las losas son cruciales, son muy importantes las losas. En los edificios de hormigón todo el esfuerzo se lo llevan los muros de hormigón y lo que importa son sobre todo las losas, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy importante caracterizar para ese tipo de edificios y también para los edificios de hormigón que quieran, por así decirlo, entre comillas, para que entiendan, utilizar un moldaje permanente de madera, una bajo losa de madera, que permita aligerar los edificios y neutralizar un poco su huella de carbono. Bueno, eso es todo por mi parte y quedo entonces atento a las preguntas. Muchas gracias a todos. Bien, pues ahí escuchábamos la presentación del especialista Pablo Guindos titulada Losas híbridas con baja huella de carbono. Hay preguntas de nuestro auditorio, Pablo, y la primera es en relación al papel que cumple el hormigón en este tipo de losas híbridas. Muy buena pregunta, muchas gracias. El papel del hormigón puede ser estructural, puede ser, hay casos que sí y que no, pero siempre también es no estructural. Me explico muy brevemente. El hormigón que le da a la madera cuando yo lo añado, pues principalmente lo que le da es inercia térmica y mejor comportamiento acústico y de vibraciones, ¿vale? Entonces, ese beneficio siempre lo va a otorgar el hormigón. Pero si además la losa es colaborante, el hormigón es colaborante, pues puede permitir que la losa pues, tenga una luz mayor, ¿vale? Mejora
la rigidez flexional de la losa y también puede mejorar muy significativamente la rigidez lateral. ¿Este tipo de losa es posible ocuparla en otros países de Latinoamérica? ¿Se está ocupando actualmente? Sí, sí tengo información que se está ocupando, pero entiendo que no se le ha dado tanta importancia como le hemos estado dando nosotros en Chile. Nosotros en Chile ahora ya tenemos bastante claro las tipologías de edificios en donde la madera es la mejor solución o puede ser una solución competitiva y hemos llegado a que, bueno, en Chile, como saben, los edificios de madera y edificios de madera hormigón son dos de las mejores soluciones y en ambos es muy, muy importante este tipo de losas mixtas de madera hormigón. ¿Vale? Entonces, es algo que se puede utilizar en toda Latinoamérica. Como comentaba, la madera idealmente tiene que estar industrializada, siempre es mayor calidad que esté industrializada, mayor precisión. Y el hormigón puede estar industrializado o no, da igual, ¿eh? En el sentido, depende del proyecto, puede venir prefabricado o no. Pero es algo que se puede utilizar en todo tipo de países, no solo en países sísmicos, como comentaba, en todo, ofrece beneficios acústicos y también de flexionales de luz. Entonces esto es súper interesante para cualquier país. Y tanto es así que se está utilizando nada, en todos los países del mundo, en Europa, en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, en todos los países. Pablo, sin duda a la hora de presupuestar una obra de construcción, el tema de los costos, del valor final de la obra es importante. Con respecto al uso de este tipo de losas, ¿hay ahorro respecto de la losa híbrida? Este mix entre madera y hormigón, ¿se ahorra, se incrementa los costos? ¿Cómo va el tema presupuestario en ese sentido? Las losas mixtas para grandes luces son más baratas que las losas que son solo de madera, porque el hormigón lo que ofrece es un costo muy bajo habitualmente, ¿no? Y permite añadir mucha rigidez flexional. Entonces, por lo general, obviamente tiene matices, pero para que los oyentes puedan tener una idea general, estas losas mixtas de madera hormigón habitualmente son más baratas que una losa equivalente para esa luz en concreto que sea solo de madera. A esto se excluye una losa de baja, digamos, de una luz pequeña. Una losa de luz pequeña, no. Ahí normalmente es más competitiva una luz, perdón, una losa que sea solo de madera. Pero para grandes luces, sin duda, que el hormigón permite hacer una solución más competitiva. Pablo, ¿qué es lo que hace finalmente que sea una baja huella de carbono el producto final de esta losa mixta? ¿Cuál es el factor que influye en que esto sea una baja huella de carbono? La madera, sin lugar a dudas. La madera tiene una huella muy negativa porque los árboles absorben CO2 durante su crecimiento. Entonces, lo que nosotros ganamos cuando combinamos la madera con el hormigón en un edificio es que la madera en muchas ocasiones neutraliza prácticamente por completo la huella de carbono de todo el hormigón. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, que cuando se usa madera en edificios de hormigón o en edificios de madera hormigón, pues uno permite mejorar mucho los indicadores ecológicos. Y otra cosa que me gustaría añadir es que el hormigón que se utiliza en la madera, para combinar con la madera, habitualmente tiene otros requisitos, ¿vale? Normalmente no hace falta que el hormigón tenga tanta resistencia. Por tanto, lo podemos aligerar y podemos añadir compuestos alternativos que muchas veces no se pueden utilizar en edificios de hormigón, sí que se pueden utilizar para mezclar con la madera, ¿vale? Para que sea más sustentable. Es decir, que el hormigón que se mezcla con la madera no tiene por qué ser hormigón tradicional, también puede ser hormigón que sea un poco más ecológico. Nos preguntan, en losas de moldaje permanente de madera, ¿cómo se evacúa finalmente el agua y la humedad residual entre el hormigón y el moldaje? Sí, es una excelente pregunta también. Bueno, lo habitual es siempre poner una capa de polietileno, una lámina, nada, de un par de milímetros, que lo que hace es impermeabilizar completamente la madera para que el agua defraguada del hormigón no pase para la madera. Pero como comentaba, dependiendo de las características del proyecto, la sobrelosa de hormigón puede venir prefabricada ya de fábrica, ¿vale? No tiene por qué ser así siempre. Pero lo habitual cuando se hace en obra es eso, poner una lámina de polietileno. Respecto a lo que es el sistema constructivo a lo largo del país, el clima nuestro cambia a lo largo de toda la faja de tierra, claramente. Y lo que inquieta a nuestros asistentes es precisamente lo siguiente: cómo se comporta el hormigón y la madera juntos si tienen dilataciones
y contracciones distintas, entendiendo los ambientes diversos del norte y sur de Chile en humedad y calor extremo. ¿Cómo ve ese tema, Pablo? Es muy buena pregunta también. A ver, primero me gustaría puntualizar una cosa. El hecho de combinar la madera y el hormigón es tremendamente beneficioso cuando uno tiene climas tan diferentes como Chile. Chile tiene un país con tantos climas como prácticamente ningún país del mundo, ¿no? Eh, el hormigón añade inercia térmica, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero evitar sobrecalentamiento, porque tengo un clima muy caluroso, el hecho de poder añadir hormigón con madera es muy beneficioso. Y en climas muy fríos es muy beneficioso, cuanto más madera mejor también, ¿no? Para mayor aislamiento acústico. Entonces, primero me gustaría puntualizar que combinar madera con hormigón hace que podamos adaptar un sistema lo mejor posible a las necesidades climáticas, algo que probablemente funcione mejor que utilizar solo hormigón o solo madera, ¿vale? Entonces, la verdad que combinar normalmente es mejor. Eso me gustaría decir primero. Y luego, segundo, en cuanto a los cambios de humedad y todo eso, no es algo que está totalmente resuelto, en el sentido de que normalmente cuando tengo una losa mixta madera-hormigón, la madera que está debajo tiene ciertas juntas de dilatación que permite que la madera no se agriete cuando tiene cambios de humedad, ¿vale? Entonces, ¿en qué va a repercutir que haya cambios de humedad? Pues básicamente, cuantos más cambios de humedad haya, mayor va a ser el creep, la afluencia de la losa, ¿vale? Pero eso es algo que está totalmente controlado y que está dentro de los rangos de la normativa, igual que una losa normal. Entonces, si se hace con las condiciones constructivas y de diseño que nosotros vamos a estar precisamente aportando al Ministerio de Vivienda, este tipo de losas no tendría que tener ningún tipo de agrietamiento ni problemas con la humedad, ¿vale? La última pregunta, Pablo, consulta cómo poder cumplir con la norma acústica entre unidades y cómo se mantiene la continuidad de los muros F60 de adosamiento. Sí, a ver, acústicamente, como comentaba, la sobrelosa de hormigón habitualmente aporta mucho, mejora mucho las condiciones. Entonces, bueno, siempre está la opción de añadir una sobrelosa de hormigón, añadir otro material o hacer más robusta, incluso losas dobles, las losas de madera para que cumplir con los requerimientos acústicos, ¿vale? Pero muy habitualmente con una pequeña sobrelosa de hormigón y una bajolosa de madera, normalmente siempre estamos ok en cuanto a la normativa, ¿vale? Entonces no tiene mayor complicación eso. Y la segunda pregunta, ¿me la podrías por favor repetir, la del F60? Sí, la pregunta era cómo se mantiene la continuidad de los muros F60 de adosamiento. No tiene ningún problema este tipo de... A ver, hay diferentes formas de unir este tipo de losas industrializadas, tanto madera hormigón a los muros, tanto sean de madera como muros de hormigón, ¿vale? Y la respuesta corta es que existen soluciones para que se pueda asegurar la continuidad en todo caso, ¿vale? Hay veces que se puede hacer una pequeña cajita a los muros de hormigón para incorporar este tipo de losas dentro, y ya dentro es donde se hace la continuidad con toda la armadura. Yo me imagino que irá por ahí la pregunta de la audiencia principalmente, ¿vale? Pero también existen otras formas que se pueden poner de forma adyacente a los muros, etcétera, ¿vale? Entonces, es una respuesta que requeriría bastante explicación, pero a modo de resumen para todos los oyentes, comentarles que dentro de este proyecto nosotros vamos a evaluar distintos tipos de uniones de losa a muro, en donde vamos a tener muy en cuenta todo el tema de la continuidad y de la constructabilidad, ¿vale? Para asegurar que estas losas que vienen totalmente industrializadas o prácticamente del todo industrializadas, se puedan unir de la forma más eficiente, rápida, económica en la obra. Muy bien, pues Pablo, queremos agradecerle al señor Pablo Guindos esta presentación, losas híbridas con baja huella de carbono y por supuesto haber respondido a las preguntas de nuestro auditorio. Muchas gracias, Pablo, y muy amable por haber participado de esta versión del Seminario de Vivienda Sustentable. Vamos a dar paso a nuestra siguiente exposición que se titula Contexto normativo para el diseño de edificios de madera en Chile. Esta presentación está a cargo del profesor de nuestra universidad, Hernán Santamaría, quien es especialista en análisis y diseño sísmico de estructuras de hormigón, concreto armado, albañilería y madera. Profesor Santamaría, muy bienvenido y muy buenos días.
Bien, a la espera de que se conecte el profesor Santamaría, les queremos recordar que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden plantear a través del chat. Ellas serán transmitidas directamente a nuestros expositores. Además, lo importante es que también ustedes puedan participar a través de redes sociales comentando esta actividad y también pudiendo ver todo lo que son los materiales que a partir de esta tarde van a estar disponibles con el link que les enviaremos a sus correos con toda la actividad completa para que puedan revisar cada una de las exposiciones. Recibimos al profesor Santamaría con la exposición que ya les habíamos anunciado. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la presentación. ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor? Muy bien, gracias. Entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí escuchando estas presentaciones. Yo les voy a hablar sobre el contexto normativo para el diseño de edificios de madera en Chile. Es decir, cuáles son las normas, en qué estado están para poder construir, diseñar y construir edificios de madera. Los edificios de madera son como, en lo que estamos pensando, son como los que están en esas figuras, edificios de 5 a 6 pisos, hasta 6 pisos, y en una configuración de entramado ligero de madera y marco plataforma. Esta es una configuración típicamente usada en casas, como la fotografía a la izquierda, y la idea es qué cambios normativos o qué ajustes hay que hacer a las normas chilenas de diseño estructural para poder hacer edificios como el que está en la fotografía de la derecha. En primer lugar, hay que definir las dificultades que había en Chile para poder hacer estos diseños de estructura. Vimos que existen brechas en diseño sísmico. En el diseño sísmico hay algunas dificultades en ese tema. Ausencia de guías y metodologías de diseño que ayudaran a los diseños estructurales a realizar los diseños de estos edificios, especialmente en Chile, que hay poca experiencia en ese tema. Ciertos vacíos en los sistemas de certificación de calidad estructural de los componentes de la estructura, que es lo que se ha estado trabajando en el Ministerio de la Vivienda. En los listados oficiales del MIMBU no existen soluciones para estructuras de mediana altura, 5 o 6 pisos. Y algunas brechas en el diseño de los elementos de madera, cómo se diseñan los componentes de estos edificios, principalmente los muros. Lo que les voy a presentar acá es lo que se refiere con la primera y la última de las brechas que les mostré, que están relacionadas con las normas de 433 y 1198 de diseño de estructura textil. La norma NSH 1198 para construcción de madera en madera, para el cálculo de las estructuras de madera, ¿sí? La principal brecha que vimos en ella es que no existían en la norma disposiciones para diseñar los elementos verticales principalmente, que resisten las cargas verticales y las cargas horizontales, las fuerzas sísmicas principalmente. Esos son los muros, además de los diafragmas de pisos. Por otro lado, en la norma NSH 433 está definida los factores de diseño sísmico que se debieran usar para estos edificios, pero la hipótesis que había es que esos factores se podían modificar de forma de aumentar la factibilidad de poder diseñar un edificio y que fuera ese edificio seguro, ¿ya? Por lo tanto, se decidió estudiar esas brechas, y para eso se propuso y se adjudicó un proyecto que precisamente se llama Evaluación de propuestas de modificación de normativa de diseño estructural para la construcción en mediana altura, en madera. En este proyecto participaron la Universidad Católica, la Universidad del Biobío, patrocinó el Ministerio de la Vivienda y financió Corfo. Y el objetivo principal era precisamente validar ajustes normativos para diseñar estructuras de madera en marco plataforma hasta 6 pisos en Chile. Y ahí están los objetivos específicos también, definir brechas normativas, proponer algunas soluciones de diseño, y lo que les quiero mostrar acá, que es todo lo que tiene que ver es cómo se definen unos nuevos factores de diseño sísmico y
cómo se hace para transferir estos resultados obtenidos, principalmente llevándolos hasta a las normas. Este proyecto, una de las gracias que tuvo fue que participó gran número de los principales actores en la construcción en madera y interesados en el desarrollo de la construcción en madera, como pueden ver ustedes en esta lámina donde están representados la mayor parte de ellos. Entonces, algunas de las preguntas que había que responder en este proyecto eran, por ejemplo, si existían ensayos de muros, de los muros requeridos para edificios de mediana altura con materiales chilenos, es decir, con materiales que han sido desarrollados acá. En segundo lugar, si es que esos muros y con esos materiales podrían resistir las cargas de edificios de mediana altura, en edificios de mediana altura, las cargas verticales, por ejemplo, con presión por los pesos propios, son bastante mayores que en los edificios o casas habitualmente construidas con este sistema estructural. Y había ciertas incertidumbres con respecto a los materiales que se pueden usar acá en Chile, materiales de producción nacional, y la factibilidad de usarlos combinados con algunas otras normativas extranjeras. Para poder responder esas preguntas, ¿sí? O más en detalle esas preguntas, lo que había que ver es cómo determinar la fuerza de diseño sísmico usando en edificios de madera, cómo definir la rigidez mínima requerida de entrepiso para que sean unos diseños seguros, cómo evaluar el desempeño sísmico de un edificio de madera de 6 pisos, cómo se dimensionan los componentes de los muros, lo que ya mencioné que tiene que ver con la norma NSH 1198, y cómo se considera en ese dimensionamiento el que se usan maderas, productos y las prácticas chilenas de construcción, de diseño y construcción. Por último, si es posible usar alguna normativa existente, alguna normativa extranjera existente en el diseño de edificios acá en Chile. Para poder responder todas esas preguntas había que hacer experimentos y modelación numérica. Así que en esta presentación, después de esta introducción, lo que les voy a mostrar es primero el sistema constructivo, después los resultados experimentales que se obtuvieron en esta investigación y que tienen que ver con responder todas estas preguntas que les planteo. Cómo se hizo la modelación no lineal y cómo se usó esta para determinar factores de diseño sísmico que se podrían usar para el diseño de estos edificios, y por último el estado actual de las normas de diseño estructural. El sistema de marco plataforma usando un entramado ligero de madera corresponde a un sistema en que las cargas verticales se transmiten por muros, ¿sí? Estos muros se construyen piso a piso y entre cada piso hay una plataforma sobre la que se construye el siguiente muro, como se puede ver en la figura aquí a la izquierda. Los componentes de los muros, ¿sí? Son el entramado de madera propiamente tal, o el marco de madera, que consta de elementos horizontales, son las soleras, y pies derechos, que transmiten las cargas verticales. Pies derechos de borde habitualmente son más gruesos que los intermedios, porque además de transmitir las cargas verticales por su propio, tienen que transmitir los aumentos de carga que se producen por volcamiento debido a los esfuerzos horizontales producidos por el sismo, por el viento. Están los anclajes también, que transmiten el volcamiento, ¿sí? Piso a piso, controlan el levantamiento de los muros, y los paneles o tableros arrastrantes que le dan rigidez lateral al sistema, ¿sí? Y resistencia, y por último el clavado, el sistema de clavado perimetral de estos tableros que principalmente le provee rigidez, de resistencia al sistema, influye un poco en la rigidez. Si queremos hacer una evaluación de un edificio de madera, por ejemplo, usando un modelo numérico como el que está representado en la figura de la izquierda, de acá, ¿sí? Debemos ser capaces de representarlos, cada uno de estos muros, de poder modelarlos numéricamente, modelar su comportamiento y realmente su comportamiento completo, es decir, su comportamiento lineal inicial y su comportamiento no lineal, ¿ya? Es decir, debemos ser capaces de tomar este muro, ¿sí? Y poder analizarlo y presentarlo numéricamente. Para poder hacer eso tenemos que conocer cómo se comportan
los distintos componentes del muro. Para eso hay que hacer ensayos de cada uno de los componentes, ensayo de los clavos, de los tableros, de la conexión de los tableros con la madera, ensayo de los tableros propiamente tales, ensayo de la madera, para poder caracterizar todos estos, propiedades mecánicas, sus respuestas a cargas cíclicas, etc. Y finalmente, el conjunto completo, es decir, ensayar muros completos. Lo que les voy a mostrar ahora son entonces los resultados de estos ensayos. Estos ensayos se realizaron en la Universidad del Biobío, muchos de ellos, en los laboratorios de Infor, en los laboratorios de la Universidad Católica, y algunos se realizaron en el extranjero. Aquí tienen, por ejemplo, los resultados de ensayos de flexión de los clavos para caracterizarlos mecánicamente. A la derecha vemos un gráfico con un resumen de los resultados, donde se ve que los distintos conectores ensayados cumplen con los requisitos mínimos que se requieren para ello. Acá hay otro ensayo realizado en la Universidad del Biobío. Este es uno de los ensayos más interesantes de los componentes, y es la conexión entre el tablero de OSB y la madera. Se ensayaron tableros de varios espesores diferentes, como está indicado acá, en madera con las escuadrillas y calidad igual a la que se usó en los que se ensayaron después. Aquí se puede ver cómo se conecta una pieza de madera con dos tableros. Los tableros se apoyan en la parte inferior, y después se aplica una fuerza vertical que puede ser monotónica, es decir, que empuja en una sola dirección, o cíclica, puede empujar en dos sentidos, ¿no? Y lo que se hace es medir entonces el desplazamiento relativo entre la placa y la madera. Y se pueden ver ustedes unas marcas donde se usaron de referencia para poder hacer alguna de las mediciones, ¿ya?, en estos ensayos. A la derecha vemos los dispositivos. Y aquí hay varios resultados. A la izquierda, ensayos en que la madera está orientada con la fibra paralela a la dirección de acción de las fuerzas, y a la derecha que la fibra está perpendicular. Se observa que los resultados son muy parecidos. No importa mucho la respuesta de esta conexión, la orientación de las fibras de la madera. Otro que podemos ver en esta respuesta, en que está graficado abajo el desplazamiento relativo que les mostré antes, y la fuerza medida, o la fuerza requerida para producir esos desplazamientos. Estos son todos ensayos cíclicos. Y podemos ver que se producen ciclos con un estrangulamiento de los ciclos, muy, muy importante. Si no hay un ciclo amplio así, gordo, sino que está muy estrangulada la respuesta. Eso se llama pinching. Y eso es igual en los dos tipos de ensayos. Entonces ahí tenemos una respuesta no lineal de uno de los principales componentes de esto. Se hicieron ensayos de tableros, ensayos al corte, para conocer el módulo de corte del tablero, y ensayos a flexión de los tableros para conocer su módulo de elasticidad. Entonces se hicieron principalmente en los laboratorios de la APA en Estados Unidos, y se ensayaron 20 tableros tomados directamente de los muros que fueron ensayados. Los muros se pueden mostrar en un momento. Es decir, se caracterizaron los muros, precisamente los componentes de los muros que se ensayaron. Y se tomaron además otros 80 tableros de dos plantas chilenas para ver si es que los tableros que se fabricaban en Chile, estos 20 tableros fueron tableros fabricados en Chile también, si estos tableros fabricados en Chile cumplían con las normativas de Estados Unidos. Y les voy a mostrar un solo número, digamos, de los resultados. Para el módulo de corte, se vio que el módulo de corte medido, que es este valor que está acá arriba, muy parecido al módulo de corte que propone la normativa. Por lo tanto, la diferencia es mínima y se cumple con los valores de APA. La Universidad de Biobío hizo otros ensayos de unos tableros también acá en Chile, no solamente en la APA, y llegaron a las mismas conclusiones. Se hicieron ensayos de las piezas de madera, ensayos de compresión, flexión, ensayos de tracción, para verificar si la madera cumplía con las características de una madera grado MGP 10, y además caracterizan sus propiedades mecánicas, y se vio que cumplía. Se hicieron también ensayos a compresión de elementos que representaban los pies derechos en sus dimensiones,
Todos estos elementos fueron tomados también directo de los muros, para caracterizar los muros. Finalmente se ensayaron los muros en el laboratorio de la Universidad Católica. Los muros ensayados fueron muros con cuadrillas de 2×6, ¿ya? Son cuadrillas grandes porque las cargas verticales por pesos propios son grandes. Se usaron 2 tableros de OSB, uno por cada cara, pies derechos de borde muy gruesos, como está ahí, pueden ver ustedes en la figura, y anclajes, 2 tipos de anclajes. Aquí está representado solamente los anclajes tipo hold down. Dos espaciamientos distintos de clavado en el perímetro. Aquí pueden ver ustedes el clavado a 100 milímetros, el clavado perimetral de cada tablero. Se ensayaron muros con diferentes relaciones de forma, como dije, diferentes anclajes, espaciados de clavo. Se hicieron ensayos monotónicos, 8 muros ensayados monotónicamente, es decir, que se empujaron de forma continua hasta fallar. Se hicieron ensayos cíclicos, nuevamente ensayos en que se empuja y después se tira de forma cíclica en la dirección opuesta, con distintos tipos de anclaje, y hasta se ensayó un muro que representaba, en el caso, un muro de 2 pisos. Todos estos ensayos anteriores son ensayos sin carga axial, y se ensayaron muros con carga axial. En general, en la literatura, casi todos los muros que se ensayan son sin carga axial, pero como en estos edificios la carga axial es importante, decidimos hacer ensayos con carga axial para ver si es que había algún efecto negativo de la carga axial sobre estos mismos muros. En total, 37 ensayos. Ahí pueden ver ustedes a la izquierda la configuración para realizar los ensayos, ¿no? Los ensayos sin carga axial se hicieron con los muros verticales, ¿sí? Aquí a la derecha pueden ver ustedes el actuador con el que se empuja el muro, y el muro está anclado a la base, ¿ya? A la derecha, en este gráfico, pueden ver el protocolo de carga. En realidad es un protocolo de amplitudes de formación impuestas en el extremo superior del muro. Esto es cíclica creciente. Son varios ciclos que van aumentando en su amplitud hasta que se alcance la falla. Ahí tienen otra fotografía. La fotografía está de acá abajo, muestra un muro de dimensiones más grandes, pero con la misma configuración. Y acá a la derecha ven las 3 configuraciones principales que se ensayaron. Los muros tienen todos 240 de alto, pero se ensayaron muros de 1,20, 240 y 360, que representan los principales razones de aspecto de los muros. Se ensayaron un par también de muros un poquito más angostos, más esbeltos, de 70 centímetros. Ahí ven ustedes un detalle de los anclajes usados en la base, y fueron instrumentados estos para determinar también el comportamiento de los anclajes permanentes tales. Ven ustedes que son unos pelos bastante importantes. Y acá hay el otro tipo de anclaje, ATS, que es un anclaje que es un tensor que se ancla al extremo superior y el extremo inferior de los muros, ¿ya? Y se usa en los edificios que tienen demandas muy altas y en los que los anclajes hold down no son capaces de sujetar los muros. Aquí aquí tienen la respuesta de uno de los muros. Ahí está. Perdón, ahí está. Ahí tienen un video de un ensayo de los muros. Lo que ven a la derecha es el gráfico de respuesta que se está midiendo, es decir, el desplazamiento del extremo superior con respecto al extremo inferior, y la fuerza necesaria para realizar ese ensayo. ¿Ya? Ahí sí. Aquí tienen 2 respuestas típicas. A la izquierda un ensayo monotónico, abajo está graficado el desplazamiento medido, ese desplazamiento que podían ver ustedes en el ensayo anterior, y la fuerza necesaria para realizar esa deformación, y a la derecha un ensayo cíclico, donde pueden ver el gran estrangulamiento. Fíjense que la respuesta es muy parecida a la que veíamos para
en los ensayos de conexión de placa a madera, por lo que concluimos que el comportamiento del muro está controlado principalmente por el comportamiento de esa conexión. Ahí tiene una fotografía de unos muros pero con carga, fueron ensayados con carga axial, los que fueron ensayados de forma horizontal, porque era muy difícil y peligroso aplicar esa carga vertical, de forma vertical. Se aplicó compresión y un momento cíclico que seguía al corte. El actuador, aquí está el actuador que produce el desplazamiento horizontal, y esos dos actuadores producían la compresión. Ahí tienen una vista del ensayo del muro de 2 pisos, el que también se hizo de forma horizontal por restricciones de altura. Este fue sin carga axial, y ahí pueden ver ustedes dos actuadores, que hay uno y hay otro, que aplicaron distintos tipos de combinaciones de deformaciones en los distintos pisos. Ahí tienen un conjunto de resultados. Estos son muros con carga axial. Los resultados de arriba muestran muros de 1,20 m, 2,40 y 3,60, con clavos a 10 centímetros. Los de abajo están los clavos a 5 centímetros, en muros de 1,20 y 2,40. Vemos que claramente al aumentar la longitud del muro aumenta la resistencia. Esa relación es aproximadamente lineal. Aumenta la rigidez también de forma lineal. Y por otro lado, al disminuir el espaciamiento de los clavos, aumenta la resistencia principalmente, y un poquitito aumenta la rigidez. Una conclusión que se pudo sacar de todos estos ensayos fue que en esta tabla, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí esta columna, los resultados de resistencia máxima medida en los ensayos, la fuerza B aquí, que es bastante mayor que la resistencia calculada usando la normativa norteamericana, con factores de seguridad en promedio 3. Por eso concluye que, desde el punto de vista de resistencia, se puede usar la normativa para estimar la resistencia de esos muros. ¿Cuál es el efecto de la carga axial? Y el momento flector. Aquí tienen ustedes el resultado de un ensayo sin carga axial, y aquí a la derecha el resultado de un ensayo de un muro exactamente igual al anterior, pero con carga axial. Vemos que aumenta fuertemente la rigidez, estos gráficos están a la misma escala, y la resistencia. Y también aumenta la capacidad de disipación de energía de estos muros. Por lo tanto, el tener carga axial en general se ve como algo favorable, y las normativas no incluyen el efecto de carga axial. Por lo tanto, aún la carga axial lo que hace es que el diseño que uno puede haber hecho usando estas normativas sea más conservador. Teniendo resultados experimentales, se puede hacer una modelación ahora. Para hacer la modelación, usamos los resultados de todos estos experimentos para modelar de forma detallada, de forma simplificada, pero detallada, cada uno de los muros. Especialmente con énfasis en la interacción entre los tableros y la madera a través de los clavos. Y aquí a la izquierda pueden ver ustedes la presentación de una modelación con uno de los ensayos. Se ve que es bastante buena. Aquí ven a la izquierda los resultados de ensayos monotónicos y la modelación, y a la derecha distintos muros, y se ve que representan bastante bien la degradación de fuerza, la rigidez, el pinching, el modelo es bastante bueno. Gracias con este modelo, entonces uno no solamente puede modelar estos muros de 1,20, 3,40, 3,60, sino que puede modelar muros con otras relaciones de aspecto y otras características. Entonces podemos modelar muchos muros. Ahora, no se puede usar esa modelación para un edificio, porque es una modelación muy detallada, clavo a clavo. Entonces lo que se hace es una modelación más simplificada, donde el comportamiento horizontal se modela con un resorte horizontal no lineal, y el vertical con 2 resortes, como está dibujado acá. Y ahí tienen ustedes los resultados cómo se modelaron. Se ve que funciona bastante bien para la modelación del corte y para la modelación del comportamiento vertical, que se refiere principalmente al efecto de los anclajes. Se hizo una simplificación. Aquí se puede ver el resultado de unos ensayos, y la simplificación es una modelación lineal, como la que se muestra con esta línea de trazos, con una rigidez en una dirección y la otra dirección una rigidez en otra. Conocido la modelación, podemos determinar los factores de diseño sísmico, y para eso se usó la metodología propuesta por FEMA, el documento P695, y que consiste en que se
se elige un conjunto de factores de diseño sísmico y se diseñan edificios llamados edificios arquetipos, que lo que hacen es representar a los edificios típicos que podrían construirse con este sistema estructural. Se diseñan esos edificios, se analizan de forma no lineal, sujetos a terremotos que representan la sismicidad del lugar, y después se verifica si se calcula, una probabilidad de colapso, y si esa probabilidad de colapso es menor que cierto valor, entonces esos factores de diseño sísmico eran adecuados. Si no, no son adecuados, ¿ya? Esa fue la metodología que se usó para probar algunos factores de diseño sísmico. Hubo que elegir un nuevo conjunto de registros representantes compatibles con la sismicidad chilena, dado que PC95 propone un conjunto que no lo es, ¿ya? Se eligió un conjunto de registros y una vez conocido el conjunto de registros, se definieron los edificios a analizar, ¿ya? Se definieron 4 configuraciones arquitectónicas, como las que les muestro acá, que hay 2 de ellas, que son configuraciones típicas de edificaciones de vivienda en Chile. Se diseñaron edificios en 2 zonas sísmicas, en 4 tipos de suelo, con 2 sistemas de anclaje y con edificios y con 3 a 6 pisos, y se diseñaron con 2 conjuntos de factores de diseño sísmico diferentes. Este que estoy indicando acá, que representa los factores que existen actualmente en la normativa de diseño sísmico, el 5,5 representa el factor de reducción R, y el 2 por 1000 el desplazamiento máximo permitido del entrepiso. Y se probó diseñar con estos otros factores, un R de 6,5, un poco mayor, lo que reduce las fuerzas de diseño de los edificios, y un 4 por 1000 como el desplazamiento límite de entrepiso. Aquí pueden ver ustedes la respuesta de análisis estático, Shower, y vemos que la curva azul es el edificio diseñado con R igual 5,5, por supuesto resulta con resistencias mayores. Se hizo un análisis dinámico incremental en el que se analizaron muchos edificios, entonces todos estos edificios sometidos a registros, ¿sí? Y estos registros se fueron amplificando, ¿sí?, hasta que se lograba el colapso, que fue definido con un DIF de 3%. ¿Ya? En total se hicieron decenas de miles de análisis. Los resultados de los análisis dinámicos permitieron determinar, por ejemplo, respuestas. Acá abajo hay un registro que se aplicó a un edificio, a un análisis. A la derecha están las respuestas, en este caso son desplazamientos de entrepiso. Se puede elegir el máximo desplazamiento, y se construyeron curvas que representan para distintos niveles de intensidad, de distintas vibraciones de los registros, cuál fue el máximo valor de, en este caso, de desplazamiento del piso, y se construyeron estas curvas de escalamiento. Entonces, por ejemplo, acá para el 3% que produce colapso, suponemos que ahí va a estar el colapso, se produce para esa amplificación del registro. Se construyeron curvas, entonces muchas curvas para todos los registros y para todos los edificios. A la izquierda está lo que se obtuvo diseñando con un conjunto de factores, a la derecha lo que se obtuvo con otro conjunto de factores, y usando la metodología de PC95 se evaluó los márgenes de colapso, que es una forma de medir la probabilidad de colapso de los conjuntos de edificios, ¿ya? Y se puede ver, estos son resultados ya aplicando la metodología, se puede ver que con usar cualquiera de los dos pares de factores de diseño sísmico se obtiene diseños que son seguros. Aquí está el margen de colapso obtenido, que es bastante mayor que el mínimo requerido para que sea seguro los diseños. Por lo tanto, los diseños son seguros. La conclusión, entonces, principal es que si se usan los factores actualmente presentes en la norma NSH 433, se obtienen diseños seguros. Si se usan factores algo diferentes, como los que están acá, también se obtienen diseños que son bastante seguros, por supuesto un poquito menos que los anteriores, pero muy seguros. Con la norma 1198 se le podría incluir lo que indica la normativa norteamericana para el diseño de muros, de corte y de frames de piso. Comprobamos eso. Y se pueden hacer diseños estructurales
en cualquier parte del país de hasta 6 pisos, y son factibles de hacer, ¿ya? Se propone un factor R de reducción de 6,5 y verificamos que con un 4 por 1000 todavía son seguros desde el punto de vista de resistencia a las configuraciones estudiadas. Para terminar, ¿en qué estado están las normativas? En la OC 98 la normativa vigente es la del 2014. Hay un anteproyecto, estuvo un anteproyecto en consulta pública hasta diciembre de 2020, un nuevo anteproyecto de norma. Ahí se presentó una propuesta de diseño de muros de corte para que entre en la nueva normativa. Está en discusión, y esta norma está entonces en discusión en el Comité Técnico de Normas en la actualidad, ¿ya? Donde se está discutiendo precisamente el capítulo de diseño de muros de corte. Así que probablemente muy luego va a haber una norma NSH o herramientas para el diseño de los muros. La norma 433, vigente en la de 2009 con las modificaciones de los decretos. Un comité de Chisina propuso un nuevo anteproyecto de norma. Ese anteproyecto ha sufrido varias modificaciones, pero muy luego va a entrar a consulta pública, ¿ya?, para sus modificaciones. En esa etapa esperamos presentar algunas de las propuestas que les mostramos para modificar los factores de diseño sísmico. En todo caso, la siguiente etapa para el diseño sísmico de edificios es evaluar y definir los factores requeridos para realizar el diseño por desempeño de edificios de madera. Algunas herramientas para el diseño de edificios, la principal es el manual de diseño de estructuras en madera que ustedes pueden encontrar en la página del Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica, donde se presentan metodologías de diseño para dos edificaciones, 4 y 6 pisos, con distintos métodos de análisis y distintos sistemas de anclaje. Este es un manual bastante útil para las personas que no tienen práctica en diseño de edificios. Y va a ser publicado muy luego un método para hacer una evaluación rápida, simple, de la factibilidad técnica de diseñar un edificio con cierta configuración, con cierta cantidad de muros, con cierta cantidad de pisos, ¿ya?, y para poder determinar si es que esa configuración va a ser posible de ser diseñada. Entonces, las personas que participaron más directamente en toda esta investigación, y muchas gracias. Bien, queremos agradecer enormemente esta presentación que ha realizado el profesor Hernán Santamaría relacionada al contexto normativo para el diseño de edificios de madera en Chile. Profesor, le vamos a invitar a que permanezca con nosotros para responder las preguntas de nuestro auditorio, que en la primera instancia nos consultan en relación a los estudios y ensayos y resultados realizados para la NSH 433 y 1198. ¿Se podrían utilizar en otros países de Latinoamérica como base? Se pueden usar como base, pero hay que recordar, como lo mencioné en la presentación, que tuvimos cuidado de verificar que los materiales usados, que fueron materiales chilenos, estamos fabricados, los tableros fabricados en Chile, madera chilena, cumplieran con las normativas que están, o con las propiedades mínimas requeridas, que están exigidas detrás de la norma norteamericana. Por lo tanto, la verdad es que de todas maneras habría que hacer este tipo de verificaciones. Otros resultados más generales, como el comportamiento general de los muros, por supuesto pueden usarse. Lo otro, también la parte numérica, que definimos un conjunto de registros representativos de la sismicidad chilena. Bueno, hay que evaluar en ese otro país si es que eso es adecuado, o hay que definir otro tipo o otro conjunto de registros para poder hacer estos análisis. Profesor, respecto a los ensayos, ¿se hicieron con oberturas colocadas, puertas, ventanas? ¿La influencia y la resistencia y los valores en ensayos son relevantes? No hicimos ensayos de muros con aberturas, con puertas, con ventanas. Lo que hicimos para hacer los diseños de los edificios, que después verificamos numéricamente, es usar el método. Hay varios métodos para hacer los análisis y diseños, y usamos el método en que en el fondo se desprecia el posible aporte que podría haber por la existencia de dinteles, por ejemplo. Por lo tanto, lo que consideramos para hacer los diseños son solamente las partes verticales de los
de los muros. Por lo tanto, si uno tiene un muro con una abertura y ese muro con abertura resulta en dos muros muy esbeltos, que en realidad forman un gran muro, pero las dos partes continuas del muro son más esbeltas, en el fondo, en nuestro análisis, en nuestro diseño, perdón, habríamos despreciado esos elementos. Solo consideramos los muros que son completamente continuos, que es algo conservador, porque existen los otros de todas maneras. Muy bien, pues profesor, queremos agradecerle el habernos acompañado, su presentación respecto al contexto normativo para el diseño de edificios de madera en Chile. Muchas gracias, profesor Santamaría. Muchas gracias. Lo que les muestro acá son algunas de las publicaciones donde pueden ustedes ver los resultados, con más tranquilidad los resultados que les he mostrado acá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por esa bibliografía. Vamos a continuar con la actividad y con nuestra siguiente exposición, que está relacionada a la vivienda social sustentable industrializada. Esta está a cargo del señor Tomás Schüssler, quien es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes y es gerente de desarrollo del Grupo Patagual, empresa dedicada a la industrialización de soluciones habitacionales, abarcando formatos desde vivienda social a proyectos particulares, tanto en extensión como en altura. Actualmente supervisa el desarrollo en Patagual Home. Damos la bienvenida al señor Tomás Schüssler con este tema vivienda social sustentable industrializada. Bienvenido, Tomás. Si me pueden dar ahí un feedback si se está viendo la presentación. Lo escuchamos perfectamente, Tomás. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno que el audio esté funcionando. ¿La presentación se está pudiendo ver o no está funcionando? Está todo perfecto, Tomás. Adelante. Perfecto. Mil gracias. Bueno, quiero partir por agradecer acá la invitación, particularmente a nuestros anfitriones, digamos, del Centro de Innovación en la Madera. También un saludo especial ahí al Ministerio de Vivienda, digamos, que siempre está haciendo ejercicios para auspiciar este tipo de situaciones. Agradecer también a Pablo Guindos y a Hernán Santamaría por la fascinante presentaciones que acabamos de escuchar. Espero ahí que vayamos tocando algunas temáticas que se vinculan de forma interesante con lo que vimos en sus presentaciones. El nombre de esta presentación es Construcción Modular Industrializada en Madera. Voy a poner énfasis en explicar lo que nosotros entendemos por modular, por industrializado y algunas cosas sobre la madera. Primero, digamos, si bien el foco de la presentación va a ser uno de oportunidades, vale la pena mencionar que las oportunidades se entienden mejor en el contexto de desafíos y de problemática, y acá no hay mejor lugar para partir que hablando del déficit habitacional. Pablo ya mencionó la misma estadística que tengo acá, digamos, la dio aún más precisa, digamos, menos redondeada, 739.000 viviendas es lo que se considera déficit cuantitativo, es decir, la cantidad de viviendas que faltan. Tenemos del orden de 1.000 campamentos, digamos, según las estimaciones de Techo para Chile. Y solo en la región del Biobío, que es donde nosotros tenemos presencia, se cuenta con 60.000 viviendas. O sea, estamos hablando de una brecha gigante. Y todo esto es, digamos, cuantitativo y sin mencionar una brecha cualitativa, digamos, en la que no voy a entrar en demasiado detalle, pero básicamente hace referencia al hecho de que no solo falta una cantidad grande de viviendas, sino que también tenemos la inquietud de que existe una brecha sobre la calidad de la vivienda que queremos lograr con respecto a varios aspectos, entre ellos la sustentabilidad y la que actualmente se está logrando. Entonces, ¿cómo podemos encararlo desde el sector privado? Básicamente tenemos un enfoque triple, digamos. El principal punto del que voy a hablar es la innovación, por un lado, buscando fórmulas distintas. De las cosas que tenemos bastante claras es que repetir, digamos, las cosas como las venimos haciendo no han sido suficientes, así que tenemos ahí claridad de que tenemos que buscar fórmulas distintas. Tenemos también un foco súper grande en la coordinación con sectores como el gubernamental estatal, digamos. Un ejemplo de eso, digamos, esfuerzos en conjunto con el Ministerio de Vivienda, que ha hecho grandes esfuerzos y grandes movimientos en esta línea. Y también el académico, creo que eso se entiende muy bien en el contexto de las presentaciones que acabamos de escuchar, digamos, la presencia y el efecto que tienen
instituciones como el Centro de Innovación de la Madera en promover e investigar soluciones que digamos, generan tecnologías que nos permiten abordar esta brecha gigante. Y desde luego la sustentabilidad. El foco de la palabra sustentabilidad que voy a poner yo hoy día es sustentabilidad medioambiental, que es como la que más nos atinge, pero creo que sustentabilidad es una palabra que hay que tener en mente, digamos, en cada uno de los aspectos que enfocan a este problema, digamos, sustentabilidad social, como la que se logra en los programas de integración social que tiene desarrollado el mismo. Bueno, por eso desde el Grupo Patagual vemos una oportunidad histórica en poder trabajar esta brecha a través de la madera y la industrialización, positivo de los estándares medioambientales que esta te permite. Hoy pretendo explicar cómo a partir de la madera y de la innovación en la automatización de procesos creemos que podemos ser un agente positivo en el cambio para poder acortar tiempo y espera sin comprometer la calidad ni por un segundo. Así como espero convencerlos de que el futuro le pertenece a la industrialización en madera, no está de más mencionar que ya es parte de nuestro presente y que cada vez más esto se da, digamos, los ejemplos abundan. Por un lado, las señales más llamativas vienen dadas por líderes de industrias que lideran la vanguardia de la tecnología e innovación. Entre estas se cuenta con Google, Facebook, Amazon, IKEA, digamos, si abren las noticias todos los días van a ver algo distinto en esta misma línea. Más empresas invirtiendo y construyendo en madera, y más empresas invirtiendo y construyendo en soluciones industrializadas y automatizadas. Si el análisis lo hacemos a nivel de países, vemos un patrón súper similar. A la delantera de esto está Suecia, digamos, que actualmente ya construye de manera industrializada y en madera cercano a 1/3 de sus viviendas. Si a este número le sumamos los cohortes vecinos de construcción en métodos tradicionales en madera y construcción industrializada en materiales distintos, estamos hablando de haber sobrepasado la mayoría de las nuevas edificaciones, es decir, sobre el 50%. La historia es similar, si bien un poquito más mesurada en el resto de Europa, con ejemplos como Finlandia, con cerca de 1 en 10, Austria con 1 en 14, viviendas, digamos, construidas con estas metodologías. Y si bien estos números varían dentro de Europa, los une un hecho común. En todos los casos era cercano a 0 hace un par de décadas y su crecimiento ha sido explosivo y, digamos, día a día se baten los pronósticos. ¿Por qué industrializar en madera? Digamos, la principal respuesta es la sustentabilidad, si bien hay otros beneficios de los que vamos a hablar un poco más adelante. Es importante entender la alternativa, digamos, que es lo que venimos haciendo principalmente. Como industria nos responsabilizamos por casi 1/4 de los residuos, digamos, en volumen, que terminan en basurales, digamos, desperdicios. Cerca de 1/3 de las emisiones, si uno contabiliza, digamos, los impactos directos e indirectos de nuestra industria, y cerca de 1/4 del consumo de energía. O sea, básicamente estamos hablando de que tenemos una responsabilidad gigante como industria de la crisis climática que estamos abordando en este instante. ¿Cuál es el furor? Digamos, ¿qué caracteriza el furor que tenemos por la madera? Un gran motivo es que genera una mayor protección térmica. Esto ocurre tanto para la aislación contra el calor como contra el frío. En la medida que el clima se vuelve más errático, digamos, aumenta la desviación. Tenemos, digamos, puntos más altos de temperatura y puntos más bajos, y la madera responde a ambas exigencias. Esto se traduce en ahorro para las familias, tanto en la operación, digamos, del día a día, de lo que vendría siendo el activo material más importante del patrimonio familiar, y esto por su lado tiene una segunda ola de beneficios positivos, digamos, adicionales al hecho de que construir en madera sea inicialmente un beneficio gigante al medio ambiente. También la operación de estas viviendas, digamos, tiene una menor contaminación y un menor aporte medioambiental. Otro de los grandes beneficios que tienen es un mejor confort. Les hablé ahí un poco de la brecha cualitativa, como la llama el MIMBU muy apropiadamente, en mejorar no solo la cantidad, digamos, la brecha, disminuir la brecha de viviendas que tenemos en el país, sino que también mejorar la calidad de cada vivienda que construimos, y en esto es sumamente importante no solo el confort térmico, el que acabo de mencionar, sino que el confort acústico. Ahora, la madera no ha ganado su excelente reputación en general por su desempeño acústico. Escuchamos ahí un poco a Pablo Guindos hablando de
los desafíos que existen en mejorar, digamos, el comportamiento acústico de las losas, por ejemplo. Nosotros tenemos una distinta respuesta. Trabajamos todas nuestras soluciones modulares con lo que llamamos un doble marco estructural independiente. Eso significa que en cada caso donde una vivienda está separada, digamos, una persona separada de su vecino, tenemos una solución estructural independiente, con una cámara de aire entre medio, digamos. Esto funciona de una forma no muy disímil a como el termopanel revolucionó la industria de las ventanas, digamos, permitiendo un mayor confort acústico. Esto, llevado a números, se traduce en que algunas de nuestras soluciones toman la exigencia de 45 decibeles en reducción acústica y lo llevan a 60 decibeles, que en la escala logarítmica en la que se mide, significa una mejora perceptiva del orden de 165%. O sea, estamos hablando de un material que históricamente tenía un mal desempeño en sonido, y estamos logrando desempeños absolutamente por sobre los estándares de mercado. Bueno, viviendas excepcionales se hacen con materiales excepcionales, eso no cabe ninguna duda. En ningún caso para nosotros es tan importante y tan cierto como en la madera. Es importante recalcar que toda la impregnación se hace de acuerdo a la norma 819. Esto permite la resistencia a termitas, hongos, el agua y la humedad a la que pueda ser expuesta la vivienda. Se hacen con doble secado, la primera para asegurar de que el agente impregnante pueda penetrar correctamente la madera, y la segunda para asegurar la estabilidad dimensional. Se hace un cepillado a 4 caras, nuevamente para asegurar de que las dimensiones tengan la precisión exacta, que asegura el estándar de calidad al que nos adherimos. Y desde luego no está de más mencionar que cada una de las piezas de madera que ocupamos tienen clasificación estructural, ya sea clasificación visual, digamos, G1, G2, GS, C16, C24, o bien MGP10 como clasificación mecánica. Las normas, creo que ahí ya se habló un poco, digamos, en las presentaciones del profesor Hernán particularmente. Naturalmente se cumple actualmente con toda la normativa vigente en nuestras edificaciones, y donde tenemos brechas que el profesor Hernán mencionó muy bien, nos adherimos a normativas internacionales donde afortunadamente existe alta evidencia para suplir esas brechas que actualmente tenemos. Se mencionó ahí, por ejemplo, las guías de diseño de muro de corte, la STWS, también el IBC, etcétera. Todo esto nos asegura de que cumplamos, digamos, con todas las exigencias estructurales, por un lado, con exigencias de comportamiento del fuego, con exigencias de comportamiento acústico, del cual ya hablamos un poco, también de las exigencias de comportamiento térmico y de las exigencias de impregnación, como también ya se dijo. Pasando un poco del material al proceso, quiero comenzar a cumplir un poco el compromiso de explicar qué rol tiene la industrialización en madera en reducir las cifras alarmantes con las que partimos la presentación, tanto de déficit habitacional como de impacto medioambiental que tiene actualmente la industria. Y además tengo que agregar a eso la problemática de costos inciertos, que ha sido característica de la industria, digamos, desde tiempos inmemoriales, y con las situaciones que han emergido después de la pandemia, entre ellos la falta de stock, la baja disponibilidad de mano de obra, se han vuelto aún más exacerbadas y están peor que nunca, me temo. Nuestro proceso parte en la planificación BIM del proyecto. Para nosotros cada proyecto se planifica en nivel de LOT 500. Existen distintas calidades de diseño BIM. Nosotros a la que nos adherimos, me atrevería a decir a casi la más alta, es básicamente el 100% de las partes y piezas del proyecto son modeladas tridimensionalmente. Esto no solo incluye características geométricas, que son las que uno está más acostumbrado a conocer, digamos, el modelo 3D, sino que tiene una cantidad gigante de información ageométrica, como por ejemplo información temporal, dígase dónde y cuándo la pieza es instalada, estación de armado, información económica como precio, código SKU, información logística como cantidad en bodega, etc. Todo esto abarca la totalidad de la estructura. La programación de la máquina fija cada uno de los parámetros más relevantes. Vimos ahí en la presentación del profesor Hernán Santamaría la importancia que tiene la frecuencia del clavado.
Esto siempre es un punto de incertidumbre para el calculista, digamos, que históricamente tenía, digamos, siempre esa gran duda de qué tanto se estaban siguiendo los parámetros que ahí había dispuesto y naturalmente caían las espaldas de la inspección técnica, asegurar que cada una de las fijaciones relevantes de la estructura se instalara acorde a lo que se definió. Una de las gracias del proceso industrializado en máquina es que cada una de estas fijaciones las pone un robot, como vamos a ver más adelante, y eso se planifica en el archivo digital. Eso nos permite, digamos, estar muy en línea con lo que el calculista dispone y asegurar de que no solo se ponga la frecuencia, sino que cada clavo caiga donde corresponde. Esto no solo abarca la especificidad de estructuras, sino que electricidad, corrientes débiles, telecomunicaciones, calefacción, agua potable, fría, caliente, climatización, mueblería, alcantarillado, arquitectura, etc. Todas y cada una son modeladas completamente antes de la fabricación del proyecto. Adicional a eso, se pasa por un optimizador. Eso asegura que cada una de las piezas tenga el máximo nivel de aprovechamiento, que cada, entre comillas, desperdicio, digamos, tenga una segunda vida. Básicamente lo que hace el optimizador es entender la totalidad del proyecto y saber dónde este puzzle se puede armar de la forma más eficiente. Todo esto con miras nuevamente a ese dato del gran aporte de residuos que tiene esta industria, digamos, tratar de reducirlo al mínimo posible. A modo de ejemplificar, esto es un poco como se ve la explosión de la especialidad de estructura en un archivo tridimensional. Esto es para dos casas, digamos, de solo 5 metros cuadrados y tiene más de 3.500 piezas únicas que se requieren para poder partir con la fabricación del proyecto. Ahí se puede ver un poco cómo esas piezas se explotan de piezas individuales a elementos ya compuestos como muros, techumbres, losas, etc. Y después esto, cómo se ve en una vivienda terminada. En el modelo, y acá se puede ver un poco el contraste entre la realidad y lo planificado. Acá tenemos el ejemplo, misma situación, en una vivienda un poco más chica. Nuevamente, ejemplo versus lo terminado. Hablando un poco del proceso, la primera etapa ejecutiva como tal, nosotros la llamamos una etapa de tecnología alemana integrada en honor al lugar donde se conceptuó. Esta etapa comienza con la materia prima, principalmente la madera. Esta es convertida en envigados por un puente robótico. Básicamente toma cada una de las partes y piezas que vienen ya predimensionadas y las transforma en un esqueleto como el que vemos en la imagen del medio. Esto a su vez avanza y pasa por puentes CNC, como los que vemos en la derecha. Estos tienen, digamos, un brazo de poliarmamentado con herramientas, principalmente para la fijación, digamos, como les mencionaba anteriormente. Eso viene especificado por el proyecto BIM y básicamente obedece a la exigencia que dispuso el calculista. Esto nuevamente es lo que garantiza que el calculista tenga la tranquilidad de que cuando especificó esas frecuencias de clavado de las cuales nos hablaba el profesor Hernán Santamaría, esto se cumpla. La máquina tiene una precisión milimétrica a la hora de hacerlo y respeta cosas como distancia del borde de la placa, que son tremendamente importantes, ya que, digamos, si queda muy cerca pudiese reventar la placa, digamos, y eso es algo que es difícil de asegurar cuando la ejecución se hace a mano. Adicionalmente tiene una estación de fresado. Básicamente lo que permite eso es que las placas, como las que se ven ahí en la imagen de la derecha, puedan ser procesadas. Esto significa que pasan una fresa haciendo todos los cortes que son necesarios. Cortes más típicos incluyen ventanas, como se puede ver ahí un poco en la imagen, incluyen vanos de escalera, vanos de puerta, pasadas eléctricas, ventilaciones pasivas, etc. La siguiente etapa es la etapa de conformación 3D. Acá ya pasamos a industria modular, digamos, a la palabra modular de la presentación. Esto básicamente consta en, aún dentro de la fábrica, tomar estos elementos bidimensionales y convertirlos en un espacio volumétrico ya casi habitable. Acá tomamos una palabra de la industria de fabricación automovilística, digamos. Nosotros llamamos al chasis como la parte esencial y que da comienzo al proceso. El chasis de piso es ese envigado contundente que ven en la imagen allá abajo, sobre el cual se montan la totalidad de la envolvente de paneles y también la tabiquería interior.
y después de eso una tapa, digamos, que es lo que nosotros llamamos chasis de cielo. De las virtudes que permite este proceso es que, distinto a otros tipos de industrialización, se pueden trabajar una cantidad mucho más alta de las faenas propias de la construcción dentro de la fábrica. Esto, por ejemplo, ahí como se puede ver en la imagen, te permite trabajar cosas como instalaciones, mueblería, pintura, moldura, piso terminado, instalaciones ya probadas, digamos. Ahí la foto de la derecha, aunque no parezca, es una foto tomada en fábrica. Se hace testeo tanto de los artefactos eléctricos como de los artefactos, pruebas de presión, digamos, de la red de alcantarillado, de la red de agua potable, etc. Y la última etapa es aquella de traslado de montaje. Eso, como el nombre lo indica, básicamente constituye en tomar el producto terminado de fábrica, subirlo a un camión y llevarlo a la obra. En obra lo toma una grúa de alta capacidad y precisión, digamos, dimensionada para el peso que pueda requerir el módulo, y después se realiza el montaje, que es bastante símil a cualquier, o bastante familiar para cualquier persona que ha armado Legos. Una vez finalizado este proceso constructivo, se hacen las últimas faenas remanentes. En el caso, por ejemplo, de esta casa, vendría haciéndose la conexión estructural, la conexión de los sistemas de instalaciones, por ejemplo, conectar el sistema de agua potable desde la urbanización al primer piso, del primer piso al segundo piso, lo mismo con el sistema de alcantarillado, corrientes débiles, electricidad, etc. Y esto nos permite llegar a velocidades de montaje de aproximadamente 450 metros cuadrados por día. Eso es una velocidad tipo, digamos. Se puede exceder o puede estar debajo de eso dependiendo de la complejidad del proyecto, pero ese es más o menos un rango bastante razonable que hemos logrado llevar a cabo. Eso concluye básicamente una descripción breve del proceso propiamente tal, de lo que nosotros llamamos industrialización modular en madera. Espero que con lo visto se hayan traspasado dos cosas. Una, cómo llevamos a cabo nuestro proceso, y dos, cómo la confluencia de estas tecnologías aplicadas a la madera pueden impactar esas espeluznantes cifras que vimos al comienzo de la presentación, tanto de déficit habitacional como también, digamos, la responsabilidad que tenemos de reducir el impacto medioambiental que tiene actualmente nuestra industria. Quiero concluirlo mostrando un poco el desarrollo de productos, solo con el ánimo de dar a entender un poco la cantidad de distintas necesidades que puede abarcar esta tecnología. Mostrarles algunas de las viviendas que tenemos desarrolladas, digamos que abarcan desde viviendas de 140 metros cuadrados, como la que vemos acá en pantalla, digamos, con 5 dormitorios, 2 baños, diseños altamente modernos, tal vez atípicos o distintos a lo que una persona típicamente pensaría cuando piensa en vivienda de madera, que sigue teniendo tal vez una connotación un poco distinta o más tradicional. Nuestra arquitectura se caracteriza en general por modelos bastante modernos, bastante mediterráneos, a modo de poder industrializar los segundos pisos, digamos, desde la fábrica. Acá se pueden ver un par de imágenes de las viviendas que tenemos desarrolladas. Esta es una de 87 metros cuadrados que actualmente estamos comenzando a desarrollar. Este es el proyecto que la fábrica está ejecutando actualmente. Es un proyecto de townhouses sujeto al cuadro normativo del DS01. Acá nuevamente ya se puede encontrar un poco la palabra de vivienda social que tiene la presentación. Hemos visto que es absolutamente factible cumplir con las exigencias que impone, primero que nada, la normativa, en segundo lugar, el Ministerio de Vivienda, digamos, tanto con respecto a la arquitectura como a la especificación de las viviendas, y por otro lado, y aún más importante que todo lo demás, con las exigencias que impone el mercado. Este es un proyecto que ya está en ejecución y en venta, y ha tenido, afortunadamente, una gran recepción por parte de los clientes, cuya opinión es, me atrevo a decir, la más importante de todas. La vivienda que estamos viendo es una vivienda de aproximadamente casi 70 metros cuadrados, tiene 3 dormitorios, un baño, una cocina integrada, cuenta con elementos como ventana termopanel, diseños altamente modernos, cocina full equipada, y todo eso en el marco de digamos, precios tremendamente asequibles para la familia chilena. Tiene un par
llamado TH3, digamos, que es una tipología de 2 dormitorios, 2 baños, y acá podemos ver un par de las imágenes interiores. Nuevamente, nuestro foco en hacer, digamos, diseños modernos y que respondan a las necesidades de la familia. Adicionalmente, tenemos viviendas un poco más tradicionales. Hemos desarrollado arquitectura, yo llamaría sureña, digamos. Estas pueden servir para tipologías más rurales, como el DS10, digamos, de subsidios de habilitación rural. Esta vivienda tiene 53 metros cuadrados y cuenta con una muy fácil posibilidad de ampliación, llegando a 83 metros cuadrados con muy poco trabajo, teniendo una buhardilla ya estructurada para ser habitable con una pequeña expansión. Hemos desarrollado asimismo también casas para el DS49, que es el programa habitacional que, digamos, busca suplir el déficit habitacional para los segmentos más vulnerables de la población. Esta es una casa que desarrollamos para el Serviu Magallanes. Tenemos un piloto actualmente montado y está en trámite, digamos, de ser aprobado. Tenemos ahí alta fe de que el proyecto salga adelante exitosamente. Al menos la respuesta de la gente que la ha ido a ver ha sido altamente positiva, así que nuevamente ese punto particular, que es el más importante para nosotros, se ha cumplido exitosamente. Y después de eso tenemos ahí algunos ejemplos de edificios. Nuevamente, el foco es ilustrar un poco que se puede hacer una amplia cantidad de cosas con este tipo de tecnología. Estamos viendo acá una vivienda autosustentable en un solo módulo, pensado principalmente en la segunda vivienda, en este caso en particular, para poder instalarse en patios, terrenos de segunda vivienda, digamos, etc. Así que esto básicamente concluye un poco la presentación. Espero haberlos dejado con una idea de cómo el marco teórico con el que nos dejó el profesor Pablo Guindo y el profesor Hernán Santamaría se puede ver aplicado a una realidad, y cómo en conjunto con la construcción industrializada uno puede tener ya un impacto muy real, y estamos teniendo un impacto muy real en la forma en la que construimos viviendas, tanto para segmentos vulnerables como para segmentos medios, como para segunda vivienda, etc. Abro ahora el foro. Quiero partir por agradecer a todos los que escucharon atentamente y quedo atento a cualquier pregunta que se tenga. Bien, queremos agradecer a Thomas Schuessler el habernos acompañado con su presentación, que precisamos, como lo hizo él al inicio, construcción modular industrializada en madera, que fueron los aspectos que desarrolló durante su presentación. Thomas, hay preguntas de nuestro auditorio. La primera de ellas está relacionada a las acciones que hay que considerar necesarias desde otros actores del sector para poder avanzar en la masificación de la construcción industrializada con madera. ¿Cuáles son estas acciones que permitirían esta posible y tentativa masificación? Bueno, creo desde luego que el trabajo que está haciendo el CIM, digamos, del que escuchamos anteriormente, es clave. Como mencionó el profesor Hernán, tenemos una brecha normativa considerable. Actualmente la hemos podido suplir ocupando guías y normativas internacionales, pero desde luego que queremos poder avanzar a un punto donde todo esté tipificado nacionalmente para la tranquilidad de todos. Creo tremendamente importante poner un énfasis y exigir la sustentabilidad, digamos. Actualmente es casi una suerte de bonus para aquellos que estamos trabajando en aportarla, pero me parece tremendamente importante que pase de ser un tema optativo a que sea directamente exigible, empezar a demostrar algunos aspectos sustentables, como en su minuto, por ejemplo, lo han logrado los planes de descontaminación ambiental que están vigentes en algunas comunas y que hacen, digamos, que tomar en consideración elementos como eficiencia térmica, estanqueidad, etcétera, ya no sea solamente un plus, sino que sea un desde. Tomás, ¿existe algún tipo de calidad de madera que sea óptima para realizar este proceso de industrialización en lo que se refiere a construcción de viviendas? ¿Chile tiene esa calidad? ¿Está normada la calidad para poder construir? Bueno, existen normativas, la 1198, la NSH 1198 hace referencia a la calidad, entonces existe un DEFE.
Nosotros, como creo haber mencionado, trabajamos con madera, digamos, que toma ese desde y, digamos, le aplica requisitos adicionales. Esto no es solo por la integridad estructural, que desde luego es lo más importante, sino también por la tranquilidad, digamos, de la estabilidad dimensional que puede tener el elemento, la precisión, le aporta calidad a la vivienda, digamos, en la rectitud de los muros, los niveles, etcétera. Entonces, sí existe actualmente, es un rubro en el que hago el llamado, digamos, es tremendamente importante que se sumen más aserraderos, por ejemplo, que tengan capacidad de aportar este tipo de madera. Existe una industria gigante de madera aserrada, pero no todo cumple con las calificaciones que son necesarias, digamos, clasificaciones como la clasificación estructural que mencioné, digamos, ya sea en normativas visuales o normativas testeadas por máquina, impregnación acorde a la norma 819, cepillado acorde a los requisitos que tiene este tipo de industrialización de alta calidad. Eso aún está altamente faltante, digamos. Creo que existe una brecha grande y tenemos una oportunidad muy grande de incrementar la cantidad de aserraderos, particularmente aquellos de mediana y pequeña escala que pueden aportar en este proceso. Tomás, durante el último tiempo y principalmente en el contexto de pandemia, hay una falta de stock en muchos aspectos para construir, particularmente la madera. ¿Cómo ustedes como grupo, como empresa, en este contexto de la masificación e industrialización de la construcción en madera, se han adaptado a esta falta de stock? ¿Cómo lo han hecho o cómo lo harán, entendiendo que este stock siempre tiende a ser limitado? Bueno, desde luego que ha sido un desafío. La madera, como cualquier material, pasa por momentos de alto y bajo, y ahí nuestros partners como proveedores de madera, digamos, entienden de que nosotros tenemos una apuesta de largo plazo y tenemos miras a estar ocupando madera por muchos años, y en ese sentido la verdad es que han tenido un aporte súper grande en mantener un stock constante aún ante las dificultades que ha tenido esta cadena de proveedores. Así que hasta ahora lo hemos sabido llevar. Definitivamente ha sido desafiante, ha requerido planificar con aún más anticipación de la que uno típicamente tenía que tener, y ha sido una sombra básicamente encima de nuestros hombros, pero afortunadamente hasta el momento lo hemos llevado tremendamente bien, y en no menor medida por el gran compromiso que ha tenido nuestra cadena de proveedores. Así que también les hago los agradecimientos si alguno está escuchando. Finalmente, Tomás, el costo es importante. De acuerdo al esquema que usted nos mostró de la vivienda social que expuso en las diapositivas, ¿cuál es el valor del metro cuadrado de esta vivienda? Bueno, desde luego que varía mucho. Digamos, el proyecto todos los proyectos que se mostraron tienen diferentes estándares de determinación. Lo más importante es que hemos logrado llegar a ejercicios donde el costo da en un contexto donde eso no todos lo pueden decir, digamos. Estamos pasando por tiempos muy complejos. Los proyectos sociales tenían restricciones presupuestarias importantes aún previo a la pandemia, y ahora actualmente hay muchos más que no están dando. Ha sido un tiempo desafiante, pero a punta de mucha eficiencia, mejorar procesos. Principalmente hemos logrado hacer que muchos de estos proyectos vuelvan a ser viables, y eso es lo que nos tiene más contentos. Y obviamente ese es un costo para un tipo de vivienda, y hacemos, como pudimos ver ahí en la presentación, estándares muy distintos, digamos, algunos apuntados a segmentos distintos, y cada uno de esos proyectos tiene complejidades y costos distintos. Bien, pues Tomás, queremos agradecerle su participación, y así como le agradecemos al ingeniero Tomás Schuessler, también le agradecemos a los profesores Pablo Guindos y Hernán Santamaría, quienes han sido los expositores de este primer bloque de nuestra segunda jornada del seminario Vivienda Sustentable. Agradeciendo a cada uno de ellos, vamos a hacer una pausa de 12 minutos y volvemos con el segundo bloque para finalizar lo que es esta segunda jornada de seminario. Los esperamos en 12 minutos más.